exclusivo, pero por lo menos para el saludo lo utilizamos. Agradezco a Fátima, que va a ser de conductora de esta tarea, porque, bueno, ya lo dije el otro día, y repetirlo por así es redundante, que en la tecnología estoy más perdido que Calamaro fumando Jockey Club. Entonces, el tema a veces se me complica. Pero bueno, antes de comenzar, yo quisiera, como no se pudo hacer la clase pasada, si hay alguno de los compañeros que quiera opinar algo. No pido alabanzas, no tiene sentido. Quiero opinar respecto a si interesa el tema, no interesó, se entendió fundamentalmente esto, porque uno a veces transmite algo, y esto nos ha pasado como docentes, uno salir de una clase con el ego desarrollado, ¿no? Diciendo qué clase bárbara me mandé, y después uno llega a la clase siguiente y se da cuenta que nadie entendió nada. Entonces el ego de uno se pincha, se cae, y entonces lo que queremos más que nada es que se entienda lo que uno quiere transmitir, o las pocas cosas que uno va desarrollando. Así que si en algunos compañeros, algún compañero quiere opinar, me interesaría escuchar algunas opiniones. Hola, acá de la unidad 40. Nosotros recién entramos a la reunión, no escuchamos nada al principio. Así que no entiendo de lo que está hablando. Y pásamelo bien y hablemos como una cuenta. Héctor, ¿puedo pedir que eso sea al final? Porque así empieza la clase. Sí, está bien, no hay ningún problema. Yo lo que quiero comenzar, creo que hoy corresponde, es recordando, casualmente hoy estamos en un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín. El otro día yo decía, expliqué, no sé si esto se entendió bien. Perdón que estoy subiendo el volumen, porque por allí se escucha. ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, yo en la clase pasada, en el encuentro pasado, yo dije que la historia nos las habían enseñado a través de los héroes, y que esto nos dificultaba la comprensión de que la historia la habían hecho los hombres. Y di un ejemplo que es burdo y que voy a repetir. Yo dije que a nosotros nos costaba trabajo, justo di este ejemplo del personaje que hoy vamos a tomar, que nos costaba trabajo pensar a San Martín haciendo el amor o cumpliendo sus necesidades fisiológicas, porque lo veíamos arriba del caballo blanco, cruzando la cordillera, cuando en realidad la cruzó enfermo y a lomo de mula, y muy enfermo. Y bueno, hablar de San Martín parece 6, 7, 8, 9, 10, 13. en algunos momentos parecería ser, pero no lo es. Y cuando yo digo lo del héroe, no estoy negando la importancia de los líderes, de los conductores, de los estadistas, porque es muy difícil pensar, tomando ejemplos más contemporáneos, a la Revolución Cubana sin Fidel Castro. Y es muy difícil pensar a la Revolución Americana, si bien si hubiese concretado posiblemente igual, sin Bolívar y San Martín.
Y de San Martín, que padeció ingratitudes, persecuciones, no fue únicamente un militar, un estratega, fue un político, porque él tenía ideas claras sobre lo que quería realizar. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de leer algunas partes de algún documento que son menos conocidos. Cuando él está, ustedes saben que fue gobernador e intendente de Cuyo, y allí prepara la campaña de Ejército de los Andes, y cuando prepara esa campaña, junto con Fray Luis Beltrán, organiza una fundición y organiza una metalurgia, digamos, para fabricar cañones, para fabricar armas. ¿Qué hace allí? Lo primero que hace es cambiar el sistema impositivo y aumentarle a los que más tenían los impuestos. Nosotros hoy estamos tratando de cobrarle a algunos inmorales los impuestos por única vez para que puedan solventar gastos de una pandemia que es terrible. Él es lo primero que hace. Y después no atiende únicamente las cuestiones del ejército, atiende otras cuestiones, las cuestiones educativas. Pero hay algo más. Dice, me ha conmovido la noticia que acabo de oír, de que los infelices encarcelados no se les suministra sino una comida cada 24 horas. La transmito a vuestra señoría, sin embargo, del feriado, para que, penetrado de iguales sentimientos propios de su conmiseración, se sirva a disponer, se les proporcione cena a horas que no alteren el régimen de cárcel. Aquel escaso alimento no puede conservar a unos hombres que no dejan de serlo por considerarlos delincuentes. Muchos de ellos sufren un arresto precautorio solo en clase de reos presuntos. Fíjense de las cosas que se ocupaban. Y después, cuando nosotros hemos tenido a través de nuestra historia muchos entregadores de este país, muchos serviles a los intereses foráneos, y uno de ellos fue Carlos María de Alvear, por supuesto, enfrentado a San Martín. ¿Qué dice Carlos María de Alvear en un momento? Que después, a raíz de estas cuestiones, tiene que abandonar el directorio. Él era director supremo de las Provincias Unidas. Dice, estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo un influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarles de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los buenos momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que fueren del beneplácito del rey. Un traidor. Un traidor que de alguna manera, por supuesto, no puede coincidir San Martín con este individuo, y que tiene en la ciudad de Buenos Aires una de las estatuas más importantes y el nombre de una avenida también importante de la ciudad. Frente a esto, no vamos a hacer toda la historia de San Martín, por supuesto, porque no es el tema, pero sí corresponde hoy rendirle homenaje, por lo menos, yo creo que con sensibilidad, si no, no sirve tampoco. Si lo hacemos por formalidad, tampoco esto tiene valor. Y a San Martín, en 1820, cuando el directorio está por caer,
y él está preparando el ejército en los Andes. Le piden que venga con sus tropas a salvar a lo que serían sus enemigos en Buenos Aires, en última instancia, y enemigos del país. Él no solo no viene, sino que además manifiesta con claridad en un escrito cuando dice: el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas y solo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica, provincias del Río de la Plata. El día más célebre de nuestra revolución está próximo a amanecer. Voy a dar la última respuesta a mis calumniadores. Yo no puedo hacer más que comprometer mi existencia y mi honor por la causa de mi país. Sea cual fuere mi suerte en la campaña del Perú, probaré que desde que volví a mi patria, su independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado y que no he más ambición que la de merecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos. Y claro, alguien puede decir también, ustedes saben que algunos sostienen, ya han sostenido, ahora ya no tanto, que la historia, o para armar la historia, tenemos que tener documentos, fundamentalmente, y fundamentarla en esos documentos. Nosotros sabemos que esto no es válido porque en muchos documentos se expresa lo que uno o lo que muchos no cumplen. En este caso, ¿por qué es válido este documento? ¿Por qué tiene valor? Porque esto hay que comparar, por supuesto, con lo que San Martín hizo a través de su vida. Y si uno ha visto su actuación, su coherencia y el riesgo de su vida para salvar a la patria grande que tenía junto con Bolívar, es evidente que este documento tiene todo el valor del mundo. Entonces, sin extender más esto, quería no dejar pasar el día de hoy para brindar este pequeño homenaje a uno de los grandes de la patria. Vamos a retomar los temas, a repasar algunos de los conceptos, agregando algún dato de lo que el otro día desarrollamos, para ir entrando, por supuesto, en temas nuevos. Y hoy tengo unas cuantas lecturas, espero que no sean aburridas, porque de alguna manera creo que esclarecen algunos aspectos de la historia que generalmente se ocultan o no se conocen totalmente. Nosotros estuvimos hablando de la Argentina agroexportadora, de la Argentina dependiente, que pasó a ser dependiente de Inglaterra. Fíjense cuál era ya anterior a esta etapa la mentalidad de Alvear. Y dijimos que esto se fundamentó en algunos aspectos concretos, en la inversión. ¿Y por qué? Porque Inglaterra, en el desarrollo de esa segunda fase de la revolución industrial, había ido acumulando dinero que tenía que invertir. Y como posiblemente ya no fuera beneficioso invertirlo en el territorio, tenía que buscar invertirlo en otros lados. Y para invertirlo en otros lados tenía que buscar para qué lo iba a invertir, porque no iba a invertir ese dinero para que desarrollara industrialmente otro país. Lo iba a invertir en lugares donde podía obtener materias primas y alimentos, que era lo que ellos necesitaban, y además en forma económica. Y uno de los países favorecidos, entre comillas lo digo, fue la Argentina. Fue uno de los países o el país donde más dinero invirtió en América Latina. ¿Y en qué tenía que invertir?
fundamentalmente en transformar este país. Entonces, para transformar este país, para convertirlo un país de baja densidad de población, para convertirlo era necesario que, por supuesto, pudiese producir la cantidad de alimentos y materias primas necesarias para ese desarrollo industrial que ellos tenían. Y entonces invierten en ferrocarril. Era importante el tema de la inmigración y el tema de las tierras. Yo el otro día ya lo fui diciendo, dije algo de esto. Lo que quiero es dar datos, algún dato concreto, para que ustedes se den cuenta de la importancia del ferrocarril en este proyecto. En 1857 había 10 kilómetros de vía férrea, que además fue el primer ferrocarril hecho con capitales nacionales, que después se extranjerizó, por supuesto. En 1914, a principios de la Primera Guerra Mundial, la Argentina tenía ya 35.500 kilómetros de vía férrea. 35.500. En el tema de la inmigración, entre 1857 y 1914, quedan en la Argentina 3.300.000 personas. Habían venido más, como 6 millones, lo que ocurre es que muchos eran peones golondrinas, muchos regresan. Y entonces, evidentemente, hay una transformación. Ahora, ¿qué ocurre? Toda esta inmigración va al campo, no va al campo. ¿Y por qué no va al campo? Porque las tierras estaban ocupadas. Entonces, el 90% de esa inmigración queda en las ciudades, fundamentalmente Buenos Aires, Rosario, aquellas ciudades que eran importantes, y la cuarta parte es la que va al campo. Ahora, el elemento que se necesitaba, por supuesto, para expandir esta actividad agropecuaria eran tierras. Las tierras, muchas en manos de... Héctor, perdón que le interrumpa. Chicas de la unidad 52 de azul, tienen la mano levantada y el micrófono abierto. ¿Quieren consultar algo? ¿Tu nombre cómo es? Leandro. Pregunten. Chicas se tildaron. Y también están los chicos con la mano levantada. ¿Quieren consultar algo? ¿Tu nombre cómo es? Bueno, Héctor, silencio todos y si quieres sigue, ¿sí? Perdón. Le abandonado. Ahí está Héctor, si quiere active su micrófono, ya silencia a todos. Ahí va. Nadie quería preguntar nada. Aparentemente, bueno, está bien. Las chicas de la unidad 52 tienen la mano levantada, pero no sé si quieren decir algo. ¿Estarán escuchando? Bueno, cualquier cosa, escriben en el chat y yo le aviso. Bueno, perfecto. Bueno. ¿Qué había sucedido? Nosotros hablamos de que se hizo presidencia de Avellaneda y comandada por Roca, llamada que es la contra el indígena. No, ahí prende el micrófono. Chicos, los micrófonos, por favor. Yo quiero hacer una aclaración respecto a esto. Por supuesto que no todos critican la campaña contra el indígena. ¿Por qué? Bueno, muchos porque están de acuerdo con ese proyecto, pero también hay algunos politólogos, historiadores, que están en una línea de interpretación de la historia
dentro del campo nacional y popular, y que sostienen que de todos modos era necesario afianzar ese territorio de la Patagonia, porque afianzando el territorio se perdía o se rompía la posibilidad de que Chile, que tenía intenciones en el territorio, se hubiese ocupado. Por supuesto, los defensores de Roca proponen a Roca como el hombre más importante de la historia de este país. Ustedes, no sé si han oído hablar de Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer estaba haciendo una campaña en los últimos años de su vida para eliminar el monumento a Roca de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Porque lo considera junto con como un genocidio. Habla un poco, Turco. Perdón, ¿alguien quería hablar? Fátima. A ver, chicos, digan. Ahí están levantando la mano. Sí, digan. Ahí está, los escucha el profesor. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo forma la revolución industrial? ¿Quién la Unos auriculares. ¿Qué querían preguntar algo? No, sacar el coso. Hola, ¿me escucha? Sí, chicos, los escuchan. Queríamos saber cómo se revolucionaba la industria esa. ¿Quién conformaba la revolución industrial? Que no escucho bien la pregunta, o si es pregunta. ¿Quién conformaba la revolución industrial? Nosotros vamos anotando. La revolución industrial se dio en Inglaterra, después se fue dando en otros países, y tuvo que ver con el desarrollo de la industria. Comenzó con la industria textil, pero después, por supuesto, fue desarrollándose a niveles, en la llamada, en lo que algunos denominamos segunda etapa, ya estamos en una situación de desarrollo tecnológico muy importante, porque no solo, por ejemplo, se comienza a producir en forma distinta. La producción se da en esa etapa, en esa segunda etapa, o en esa segunda fase, lo que fue, se llamó taylorismo, o la producción como se hacía en cadena en la fábrica de automóviles Ford, para dar un ejemplo. Pero además se desarrolló la química, se desarrollaron otros elementos científicos y evidentemente esto ayudó a transformaciones muy importantes. Fíjense, con el desarrollo de la química y aparecen, por ejemplo, por dar un ejemplo nada más, los fertilizantes artificiales, y esto deja de lado, hace que países, por ejemplo, como Perú, que tenían una riqueza en el guano, que era el excremento de las aves marinas y que se lo utilizaba para abono, deje de tener importancia porque comienzan a aparecer los abonos artificiales a través del desarrollo de la química. Entonces, todo este desarrollo industrial, que además generaba la posibilidad de producir, de dar mano de obra, de dar trabajo a su población y de vender estos productos. Este pueblo que se condiciones económicas requería de alimentos y requería de primas para esa industria, y ellos trabajan en los países que son denominados periféricos. Se generó ahí lo que se llama la División Internacional del Trabajo. Unos países productores, es decir, valga la redundancia, de productos industriales, y por otro lado los países llamados periféricos, productores de alimentos y materias primas fundamentalmente. El caso de Argentina. Unos países son países independientes y además llegan a ser países colonialistas e imperialistas, y otros países dependientes, como el caso de Argentina, y muchos de los países, o la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños.
y de otras partes del mundo, por supuesto. Bueno, no sé si aclaré lo que me preguntaban. Bueno, si no me contestan, considero que sí. ¿Qué tal, profesor? Hola. Sí. Hola. ¿Qué tal? Sí, una consulta sobre recién lo que estaba hablando sobre esto de la colonización del sur de la Patagonia por el Estado argentino, o sea, en ese momento, para que Chile no se apropiara de esas tierras, de la Patagonia, obviamente, lo que estaba hablando hace un rato. Anterior de lo que estaba hablando recién, de los fertilizantes y todo eso del Perú. ¿Esto se hizo por qué? Por el temor de que Chile, a partir del Río Negro, corríjame si estoy equivocado, tomara posesión de la Patagonia y del sur argentino. Eso es lo que dicen algunos. Son algunos, sí. Por eso quiero dar las dos posiciones. Porque no se escucha bien. Osvaldo Bayer, por ejemplo, no está de acuerdo con lo que sostiene Osvaldo Bayer respecto a esta conquista de la Patagonia. En este caso, yo creo que un elemento fundamental para poder incorporar a la Argentina, a esa... Héctor, hay un micrófono abierto de los chicos. Ahí va, ahí lo silenciaron. Yo no sé lo que dije o... Sí, chicos, digan, ¿están levantando la mano? ¿Querían consultar algo? Continuamos. Sí. De la Patagonia fueron posesionadas... Héctor, perdón. Aprovecho y te comento que en el chat Omar Brites, mientras vos conversabas, comentó que obviamente que previamente desde los diarios se instauró la idea de que los indios eran enemigos. Y por supuesto que en esa época regía la idea del positivismo. Eso comentó Omar Brites. Que regía la idea del positivismo. Exacto. Entonces, cada uno después podrá profundizar que le dé al hecho, por supuesto puede cambiar. Yo sigo en esto. No se escucha nada, porque el micrófono está abierto. No se lo escucha bien a usted. Yo tengo el micrófono mío abierto y tengo, a ver si puedo... Héctor, hagamos una cosa, silencio a todos y usted vuelve a activar su micrófono. Yo lo tengo activado. Bueno, pero ahora lo voy a silenciar, ¿sí? Lo vuelve a activar, así silencio a todos. Está bien. Ahí va, ahora lo puede activar. Chicos, por favor, mantengan los micrófonos silenciados. Ya lo activé, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo se posesionó esa tierra? Esa tierra se formaron grandes latifundios, se la apropiaron de distintas maneras, incluso algunas fueron rematadas en París y en Londres. De esta manera, esto lo que impidió es que cuando llega la inmigración pudiese haber ocupado tierras, se le hubiesen entregado tierras y entonces hubiese sido la historia distinta. Claro, algunos dicen no se puede hacer prognosis. ¿A qué se le llama prognosis? A interpretar un hecho histórico como qué hubiese pasado si, por ejemplo. Entonces, pero en este caso considero que se puede hacer. ¿Qué hubiese pasado si no? Y lo vamos a aclarar después con algunos datos que vamos a dar muy interesantes y llamativos, para ustedes posiblemente van a ser llamativos, o no, no sé.
¿qué puede pasar? ¿Qué podía pasar si la tierra se hubiese entregado a los inmigrantes en parcelas más chicas? No se hubiese dado la concentración pornográfica de la riqueza que se dio en la oligarquía argentina, porque cada uno de esos inmigrantes con terrenos, con posesiones de tierras mucho menos extensas, evidentemente, no podían malgastar su dinero en Europa o en Francia fundamentalmente, como lo gastó esta oligarquía, que después lo vamos a ver cuando analicemos las formas de vida y las condiciones en las que despilfarraron toda la riqueza que el país produjo. Entonces, de esta manera fueron quedando, para dar algunos ejemplos, tenemos, por ejemplo, la familia Duro, 200.000 hectáreas, la familia Martínez de Oz, bisabuelo del ministro de Economía de la dictadura genocida, 250.000 hectáreas. Y no voy a dar más ejemplos porque evidentemente no tiene sentido. Creo que con esto basta. Entonces, incluso, ¿qué sucedió? A los soldados que habían participado, porque la campaña esta no se realiza únicamente en el 79, esta campaña sigue 4 o 5 años más, incluso contra poblaciones indígenas del norte y en el sur. Y después el trabajo lo terminarán, porque en el sur se van instalando familias importantes como las Menéndez, Betty, Brown, que después se van uniendo, forman, ¿no? A través de los matrimonios, la familia Menéndez-Betty, la Brown-Menéndez. A esta familia Brown pertenece el que fue jefe de gabinete de Macri, pertenece y es descendiente de esta familia Brown, de uno de los dominadores de la zona patagónica. Ahora, ¿cómo terminaron de limpiar los dueños de estas grandes extensiones de tierras y de estancias patagónicas? ¿Cómo terminaron de limpiar la Patagonia? Pagándole a cazadores de indígenas. Tenían que cortarle las orejas y llevárselas para poder cobrar. Pero como se dieron cuenta que algunos eran humanistas y le cortaban las orejas y lo dejaban vivo, empezaron a exigirle que trajeran otras partes del cuerpo que demostraran que esos indígenas habían sido muertos. Esta es una de las formas. Y lo otro que se hizo es que cuando se trajo hacia Buenos Aires a muchísimos indígenas con esa campaña, se los entregó, se las separaba a los chicos de las madres. A las madres se las entregaba, aparecía esto en los diarios de la época, que tal día se repartirían indios en tal lugar. Héctor, de la unidad 48, el pabellón 2, le quieren hacer una consulta. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Estás escuchando? Hola, ¿me escucha? Sí, escucho. ¿Cómo está? Escucho, ahora no escucho nada. Se les corta un poco. Bueno. Sí, se escucha. Si no, chicos, pónganlo en el chat. Sí, se escucha lo que quieren decir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El pastor de la unidad 48. Escríbanlo en el chat porque se corta la comunicación. Hola, ¿ahí me escucha bien? Ahora sí. ¿Cómo anda? Apaga el equipo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Manda mal la conexión de wifi, por eso.
Te quería hacer una pregunta. Sí. Si no hubiese sucedido la revolución industrial, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Esa es la pregunta. Bueno, eso es, no sé si esa es la pregunta únicamente. Sí. Eso no se puede mal forma. Evidentemente, hechos en la historia que se van dando, no naturalmente, pero sí por el desarrollo que algunas sociedades van teniendo, y entonces es imposible pensar qué hubiese pasado si no se hubiese dado la revolución industrial. Sabemos que el hombre, desde que es hombre, ha ido evolucionando. Del hombre si no estaríamos todavía pensando en el hombre de las cavernas. Y verdaderamente esto no es posible. La sociedad fue evolucionando en muchos aspectos para mejor, en otros posiblemente no tanto, pero es evidente que la revolución industrial es imposible pensar que no se hubiese dado en las condiciones en las que se había desarrollado el mundo hasta el siglo XVIII. Héctor, Javier también quiere hacer otra pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con respecto a lo que estábamos recién tratando sobre el tema de las tierras en el sur, de la colonización de la Patagonia, ¿esto se llevó a cabo también? Puede ser que vos estés confundido, corríjame. Roca ha sido uno de los fundamentalistas de hacer esta campaña para seguir expandiendo en la Argentina, porque en su momento habían llegado hasta Bahía Blanca y hasta acá no habían llegado. O sea, no se animaban a poblar el sur por el tema de los indígenas, lo recién que estaba comentando. El exterminio de los indígenas en el sur fue llevado a cabo por el gobierno en ese momento, o era por los mismos de las quintas y eso, de las estancias? Mire, en principio, cuando fue, es decir, muchos pensaban que los sectores indígenas había que exterminar. Los norteamericanos, cuando se expandieron, sin ser más humanistas ni mucho menos, hicieron reservas indígenas, ¿no? Cuando fueron sacando a los indígenas. En cambio, aquí se consideraba, la consideración era que había que eliminarlos. Y tanto es así que esta es la muestra de cómo se los trató posterior, es decir, a ese grupo que se trajo en la época de Roca, que se lo trajo desde el sur, que yo estaba contando que las mujeres fueron entregadas como servicio doméstico a las familias ricas de Buenos Aires, muchos fueron mandados a trabajar, y los indígenas a los cañaverales, a explotarlos en otras zonas, y algunos, con el Perito Moreno, que era el encargado del Museo de Ciencias Naturales en La Plata, llevan a algunas familias de indígenas, de jefes indígenas, y los tienen allí viviendo en forma bastante inhumana, y después mueren, pensando muchos que la muerte fue bastante dudosa, y después los exhibieron el cráneo y tenían todos los restos por años como un elemento que para ellos tenía que haber digamos, una suerte de etnia que se iba a extinguir y que de alguna manera no tenía mucho valor. Este era el sentido. Fíjense que los últimos restos de estos que los indígenas seguían reclamando, de esta gente que estaba en el museo, de los restos que estaban en el Museo de La Plata, fueron reintegrados recién en 1914, durante esta presidencia. Y después, para limpiar, digamos, entre comillas, ¿no?, la zona de indígenas, de acuerdo al concepto de esta oligarquía, bueno, se encargaron los propios dueños de esas estancias de generar algunas de las matanzas, ¿no? Y así lo fueron eliminando, y así fueron tomando esas tierras. En los lugares donde se los pudo explotar,
digamos, haciéndolos trabajar, evidentemente así lo hicieron. Muchos fueron mandados a la zona de las cañas de azúcar, por ejemplo, al norte. Una cosa bastante terrible, no solo porque se los separaba de la familia, sino porque además se los sacaba del hábitat de que ellos tenían como costumbre de vida, se los mandaba a una zona totalmente distinta y encima a trabajos a los que no estaban acostumbrados. Así fueron, por supuesto, desapareciendo. Bueno, no sé si en la respuesta le parece... De la claro. unidad 6 también le quieren hacer otra consulta. Está levantada la mano, no sé si... O las chicas también, si no, a ver. Bueno, sí, compañeras, escucho. De la unidad 6. Chicas, perdón, se cortó. Algo de la revolución industrial escuché. Sí, ahí lo ha cerrado. Este es. Bueno, hola. Sí, quería saber. Está abierto el micrófono. No, eso no tiene nada. Quería saber dónde comenzó en la Argentina la revolución industrial. ¿En qué fecha más o menos? Y bueno, ¿y en qué ciudades? Bueno, primero, la Argentina no tuvo revolución industrial. La Argentina, y lo vamos a ver, por supuesto, más adelante, les anticipo para darle la respuesta a usted, ¿no? Se dio toda la etapa que llamamos la Argentina agroexportadora, que comienza a hacer crisis después de la Primera Guerra Mundial y que hace crisis con la crisis del 30, con el crack que se produce en Estados Unidos. El sistema capitalista tiene crisis periódicas, algunas más profundas que otras, y que por supuesto se dan en los países centrales y repercuten en los países periféricos. Argentina lo que tuvo en la época del peronismo, fundamentalmente, había comenzado un poco antes, como consecuencia de los problemas después de la Primera Guerra Mundial, después de la década del 30, tuvo lo que se llamó el desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones. ¿Por qué? Como estos países que habían estado en la guerra, después en la Segunda Guerra Mundial, ya están en crisis como para abastecer todos los productos industriales, entonces algunos países comenzaron a desarrollar una industria que se llamó industria sustitutiva. ¿Por qué? Porque sustituía algunas de las importaciones industriales que se traían en ese periodo. Porque, fíjese, en la época, los grandes edificios de la Argentina que fueron hechos en la época de la oligarquía, de esta oligarquía, por ejemplo, el edificio del Congreso, el Teatro Colón, los grandes edificios de Buenos Aires, porque en realidad estuvieron en Buenos Aires fundamentalmente, están totalmente construidos con elementos traídos del extranjero, desde los ladrillos hasta los picaportes de la puerta. Todo estaba traído desde el extranjero. Entonces, no hubo en la Argentina revolución industrial al nivel, por supuesto, que se dio en Inglaterra, que se dio después en Estados Unidos, que se dio en Alemania, porque nunca fuimos un país, no logramos ser un país de gran desarrollo en la industria. No sé si está contestada la pregunta. Igual esto lo vamos a ver con mayor extensión cuando lleguemos a la etapa del peronismo. Yo voy a proponer una cosa y pido que no se ofendan, porque estamos haciendo la experiencia, ¿no? A mí me interesa que todos participen, que podamos, pero vamos a comenzar a lo mejor, ahora respondo a los que tienen la mano levantada, y vamos a comenzar a lo mejor
a hacer las preguntas o desarrollar los temas y al final, cuando llegamos al final, dejar media hora para responder todas las preguntas. Posiblemente desde la clase próxima lo que hagamos es estirar el horario y responder todas las preguntas allí, porque muchas a lo mejor van a quedar respondidas en el desarrollo de mi exposición. Y bueno, y en ese caso ya la pregunta no tiene sentido, pero otras yo las puedo responder en ese momento y por allí la cuestión queda más ordenada. No sé lo que piensan ustedes. Para mí, a mí no me molesta que ustedes, al contrario, me interesa la participación. No me interesa hablar a mí solo. Pero temo que se desorganice y después nos sirva para desarrollar muchos temas. Bueno, Fátima, veo que hay otras manos levantadas, no sé. Sí, la unidad 6 y de la unidad 13. ¿Quiere comenzar el de la unidad 6? Si no, pasamos al de la unidad 13 y las chicas también. Ahora bajaron la mano, pero habían querido preguntar algo. Y no se escuchó bien, yo no escuché, no sé. Bueno, hay manos levantadas, pero de la unidad 13, pabellón 1 y de la unidad 6. La unidad 6, quiero preguntarle, aparte de la revolución industrial que no hubo directamente en la Argentina, pero sí hubo una fuente de trabajo muy fuerte, digamos, en la provincia de Buenos Aires y el desarrollo de los trenes, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo a nivel mundial? Oh, mire, el tema es así. El tema de los ferrocarriles, no nos olvidemos que los ferrocarriles es todo inversión inglesa y por supuesto viene todo importado. Después con el tiempo en la provincia de Buenos Aires, incluso acá en Lanús, en la zona de Remedios de Escalada, había talleres de una importancia fundamental. La Argentina llegó a poder, pero esto posteriormente, y esto no tiene que ver con algo que implique la revolución, que implique la revolución industrial. No nos olvidemos que las máquinas son importadas, ¿no? Y todos los elementos en general son importados en cuanto a la construcción del ferrocarril. Los que se beneficiaron con todo esto fueron los ingleses, porque además no solo tienen mano de obra ocupada en sus países con toda esa producción industrial, sino que además los capitales que invertían estaban garantidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se les garantizaba un mínimo margen de ganancia, ¿no? Y de allí podían tener más, pero si no llegaban a tener la ganancia que se fijaba, la Argentina debía pagar por esa ganancia no obtenida. A eso se les llamó los capitales garantidos, o sea, se hicieron las inversiones no en la mejor forma para el país, por supuesto, aunque el país se benefició, aunque en realidad se benefició la oligarquía fundamentalmente, no todo el país, y esto lo vamos a ver en un rato si hacemos a tiempo, en el sentido de que ellos fueron los que pudieron acumular riqueza, porque el desarrollo del ferrocarril fue importante. ¿Para qué? Para que la Argentina pudiese exportar sus materias primas y los alimentos. Tanto es así que el ferrocarril no está diagramado en función de un proyecto de desarrollo nacional. Está diagramado para que la Argentina pudiese cumplir con ese proyecto de país dependiente agroexportador. Porque si ustedes ven, y yo les invito a que traten de buscar algún mapa de los ferrocarriles en la Argentina, en su época de esplendor, y todos desembocan hacia Buenos Aires. Entonces, esto no tenía que ver con el desarrollo
del país, como país independiente. Tenía que ver con una situación de dependencia más. Y esto les adelanto ahora, que después lo vamos a ver. Cuando después de la década del 30, Estados Unidos, que salió fortalecido de la Primera Guerra Mundial, salió como país deudor, pasó a ser país acreedor. Y Estados Unidos comienza a competir en la Argentina con los capitales ingleses. Estados Unidos, que tenía gran producción de industria automotriz. Y si ustedes observan, paralelo a cada ruta, a cada vía férrea, hay una ruta. Es decir, realizar las rutas paralelas a las vías férreas era la competencia del capital norteamericano contra el capital inglés. El capital que quería colocar automotores, y esto termina después con el tiempo, por supuesto, dando por terminada la vida prácticamente del ferrocarril en la Argentina, desgraciadamente. Bueno, no sé si respondí a su pregunta. Había alguien más, creo, para... En el chat habían puesto otra pregunta, pero ya la respondió recién. Quedarían los de la unidad 6. 13. La unidad 13. La unidad 6 A parece ver, como... ¿algún otro? La unidad 13. A ver. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Escucha ahí la unidad 13? Sí, ¿qué tal? Bueno, quería volver para atrás de vuelta a la parte de la segunda campaña del desierto de Roca, ¿no es cierto? Usted habló de latifundio. Tengo para mí que en la actualidad hoy el latifundio sigue, ¿no es cierto? Sigue en vigencia. Todavía hay mucha cantidad de tierra en pocas manos. A esta situación quería preguntarle yo, para poder terminar con el latifundio, ¿qué medidas sería necesario hacer? ¿Hay que hacer alguna clase de reforma constitucional o no? Una pregunta. Una segunda pregunta en cuanto a lo que vendría a ser el desarrollo de Argentina como una economía agroexportadora. También quería preguntarle lo mismo yo. Si para salir de este modelo de economía agroexportadora es necesario hacer alguna reforma constitucional o basta solamente con hacer proteccionismo aduanero para que se desarrolle la industria interior. Bueno, son preguntas interesantes. Primero, para poder realizar lo que sería una reforma agraria, hay que hacer la revolución. Disculpe, hay que hacer la revolución, si no, no hay forma. Dentro del sistema capitalista no hay forma de modificar esto. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las bases del sistema capitalista? La propiedad privada y la defensa a ultranza de la propiedad privada. Usted fíjense que cuando, para tomar un ejemplo reciente, cuando el gobierno estableció ese impuesto, que muchos no pagaron todavía, por única vez a las fortunas mayores de 200 millones de pesos, dijeron que era un ataque a la propiedad privada. Fíjense hasta qué punto el sistema defiende esto. Entonces aquí tendríamos que plantear qué pasa con el gobierno y el poder, que es un tema que yo lo tengo marcado para desarrollarlo en otro momento de esta clase, pero lo vamos a hacer ahora si le respondo, ya que estamos hoy en una clase distinta. Cuando, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen llega a la presidencia, allá en 1916, llega al gobierno, y después pasa con todos, podemos dar los ejemplos, llega al gobierno, pero no llega al poder, porque el poder lo siguen teniendo los grandes financistas, lo sigue teniendo la oligarquía, sectores de la oligarquía. Entonces, no es llegar al gobierno. Si en este momento un gobierno quisiera hacer una reforma agraria, que sería la ruptura de los latifundios,
aunque la explotación agropecuaria ahora es distinta, ojo que la de la época que estamos tratando, pero de todos modos sigue teniendo características similares en algunos aspectos. Si alguien quisiera hacer esto, ¿a usted le parece? Piensen en este momento en la Argentina, y no en este momento, puede pensar en algunos años atrás, cuando había gobiernos progresistas, que además no tenían intención de hacer esto. ¿Tenían la fuerza en este país? ¿Está la fuerza como para decir voy a hacer una ley de reforma agraria y vamos a entregar la tierra para el que la trabaja? Que fue un lema del peronismo también. Si el mismo Perón no pudo concretarla, o al menos no dejó de lado un proyecto que se le había presentado, un estudio muy interesante que le habían hecho y lo dejó de lado, posiblemente porque veía que no lo podía concretar, más allá que podíamos discutir si tenía intenciones o no de hacerlo. Pero vuelvo a repetir, para cambiar eso, si no es con una revolución, con un cambio profundo, evidentemente no hay forma. Y es evidente que para esto también después hay que cambiar la legislación. Nosotros vamos a ver, cuando veamos peronismo, vamos a ver la Constitución del 49, la famosa Constitución del 49 de la época de Perón. Vamos a ver qué diferencia hay entre esa Constitución y otras. Es evidente que tener una Constitución, fíjense, cuando Evo Morales llega al gobierno, ¿qué hacen? Cambian la Constitución, porque transforma lo que era la República de Bolivia en lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. No es chiste el cambio. Pero tampoco pudo decir, entonces, se comenzó allí a reconocer a todas las etnias, todas las naciones que antes, por supuesto, eran totalmente ninguneadas, incluso vaciadas, como pasó durante el golpe de Estado, cuando le pegaban a las pollas en la calle, a palos, ¿no?, los opositores, porque hay un odio allí también muy, muy visceral frente a los grupos indígenas. Sin embargo, tampoco, a pesar de que cambiaron la Constitución, modificaron muchísimas cosas, por supuesto, le dieron a los sectores indígenas participación en el gobierno, en cargos muy, muy importantes, donde demostraron que tenían capacidad para gobernar. Sin embargo, no pudo llevar a cabo un proceso de transformación como el que llevó a cabo la Revolución Cubana allá en 1959-60. Porque las relaciones son de poder. Yo les recomiendo una película. Ustedes, no sé si tienen posibilidad de verla. Yo les voy a ir recomendando algunos libros y algunas películas que me parecen importantes. Hay una película que hizo un director muy interesante, Costa Gabras, que se titula A Puertas, yo la tengo anotada acá casualmente porque iba a hablar de este tema y me lo anoté para no olvidarme. A Puertas Cerradas. Traten de verla. Tiene que ver con Grecia en los últimos años, cuando se dio el tema de que ganó la izquierda en una situación de crisis total, y ahí se ve en las discusiones del ministro de Economía de Grecia, cuando va al Fondo Monetario Internacional, ahí se puede ver a la perfección, más que con las palabras que yo pueda explicarlo, se puede ver a la perfección quién tiene el gobierno, quién tiene el poder. Es clarísimo el tema. No sé si respondí, si fui claro. Bien. ¿Quién más?
Veo que hay muchas manos levantadas. A ver las chicas. Hola, nosotros sabemos que la primera industria privada fue la mujer, ¿puede ser? No, no es, perdón, no le escucho bien, no sé qué pasa. Yo tampoco. La primera industria privada del Estado fue la mujer. Las chicas dicen, ¿por qué la primera industria privada del Estado fue la mujer? ¿Es así? Sí, la mujer engendraba. La mujer engendrada, dicen. Mire, en realidad, históricamente, salvo en las épocas del matriarcado que existió en algunas sociedades de la antigüedad, yo le diría que siempre, desgraciadamente, la mujer estuvo en esas condiciones. Fue la primera. Eso es lo que... Entonces, por eso creo que el movimiento feminista tiene un valor extraordinario. Y creo también que va a tener en realidad más valor en el momento en que todo el movimiento feminista considere que hay que cambiar la sociedad a través de procesos revolucionarios profundos, donde no solo acá es un tema de gobierno, por supuesto que es un tema de poder. Usted fíjese qué está pasando ahora en Afganistán con los talibanes, ¿no? Ojalá que salieran. Prometieron cambiar y ser un poco más suaves, pero ¿qué pasa con los talibanes? Hay un tema que tiene que ver también con la cultura. Cuando nosotros, por ejemplo, con el neoliberalismo, ¿dónde hemos perdido la batalla? La batalla que hemos perdido es económica, pero la batalla que hemos perdido fundamentalmente es la cultural. La cultural. Porque el imperialismo, le voy a dar un ejemplo. El imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui, se basó siempre en tres patas, digamos. Una, en Washington, ahí tienen el poder militar, con el Pentágono. La segunda, en Nueva York, tienen el poder económico, con Wall Street. Y la tercera, en Hollywood, donde tienen el poder cultural. Con esos tres elementos, en el proceso de imponerse a todos los países, con esos tres elementos, y fundamentalmente con Hollywood, donde han ido metiendo en la cabeza de todos, así en una forma sutil, muchas ideas que por supuesto van en contra de algunas de estas cuestiones que usted acaba de plantear. Creo que tenemos que el tema de la mujer es un tema, pero fíjese que estamos cambiando, estamos cambiando algo. El fútbol femenino pasa a tener una importancia muy especial ahora, y ese es un elemento. Bueno, no sé, señorita, si compañera, si le contesté. Bueno, ¿quién más tiene? Está Javier y después los chicos de la 57. Está bien. ¿Qué tal? Bueno, yo pregunta sobre recién lo que estaba hablando sobre Perón y eso. Una consulta, para sacarme hace rato, bueno, me encanta historia a mí. Quisiera saber si es verdad que Perón en la década del 30 era un militar, obviamente sabemos que era militar, fue a estudiar a Italia lo que era el tema de Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial, sobre el fascismo y eso. Él se interiorizó en ese movimiento, en esas ideologías,
y después la trasladó a la Argentina? Yo le diría que ahí hay dos cosas. Bien, estuvo en Italia, por supuesto, priorizó de las ideas del momento y, por supuesto, las ideas de Mussolini. La segunda yo diría que no, pero de todos modos, esto es lo que vamos a discutir cuando lleguemos a peronismo, porque ahí se pone interesante el tema. Porque ¿cómo se lo vio a Perón? A Perón como fascista, como nazifascista, y creo que hay que ver la película completa. Y yo quiero hacer una aclaración, para que todos, la otra vez dije que yo aclaraba desde dónde hablaba, ahora voy a aclarar algunas cosas más. Yo de pibe fui gorila, y nunca me hice, no soy peronista. Mi hijo mayor me dice que me cuesta trabajo hacerme peronista. Él dice que me tengo que hacer, pero me cuesta trabajo. Pero verdaderamente le puedo asegurar que ese gorilismo mío lo tiré hace muchísimos años, muchísimos, y verdaderamente el movimiento nacional y popular es lo que a mí me interesa. Y en ese lugar es donde pongo al peronismo. De todos modos vamos a tener algunas, después cuando lleguemos a ese tema, porque vamos a llegar, por supuesto, vamos a charlar bien y a traer las distintas ópticas y además a aclarar un poco, ¿no? Porque ¿qué es el fascismo? Si verdaderamente lo que Perón trasladó fue el fascismo. Vamos a discutir todo ese tema. Yo le pediría que lo dejemos para ese momento. Pero entendió bien esto, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, profesor. Gracias. Está bien. ¿Alguien puede decir? Sí, están los chicos de la 57. Está bien. Hola, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Sí, sí. Acá le habla Robles Tobías, del pabellón D4, de la unidad 50 y 57 Campana. Le quería hacer una pregunta, ¿vio? Sobre respecto al problema que está pasando con los talibanes, con Afganistán, algo así, perdón, no me sale la palabra. Vi en la tele, vio que hay guerra y quería saber sobre ese tema, ¿vio? Bueno, vamos a... En principio le voy a decir, yo no acostumbro responder cosas que no sé, porque claro, no es honesto. Y le puedo asegurar que muchos están todavía a la expectativa. Yo lo escuchaba ayer a Pedro Brieger, que es uno de los que más sabe de política internacional, y decía, me quedé conforme porque él decía, bueno, hay que ver. Y yo ayer hablando con un amigo de este tema, le decía que había que esperar un poco para ver en qué nivel, es decir, cuáles eran las movidas que iban a realizar. En principio le voy a advertir que yo estoy en contra de un gobierno de esas características en la medida en que quiere volver atrás. Las pocas conquistas que consiguieron las mujeres en esa zona, las pocas. Claro. ¿No? Quiere volver atrás a una situación denigrante, pero denigrante a niveles inhumanos para mí, del papel de la mujer. Entonces, en principio estoy en contra de eso. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué papeles van a jugar? Yo creo que se va a ver, por lo menos en mi óptica, que no tengo tanta preparación como para hacer análisis de política internacional profunda. Claro. En mi óptica se va a ver dentro de un tiempo cuando veamos cómo empiezan a actuar en el campo de la geopolítica y en el campo internacional, cómo se van a mover. Porque de allí también estará las presiones que se le van a poder realizar a los efectos de alguna transformación. Yo le digo que respecto al tema de las transformaciones
respecto a la relación con la mujer no es fácil. Y no es fácil porque está metido en cientos de años o miles de años con una mentalidad que lleva a esto. Entonces, cuando a nosotros, yo por ejemplo, digo que he evolucionado de mi machismo, de mi formación, porque todos nosotros fuimos formados en una concepción machista. Uno puede evolucionar, pero cuesta trabajo porque muchas cosas están muy metidas adentro. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil. Si usted habla, por ejemplo, con un egipcio y ellos están de acuerdo con la poligamia es cuando un hombre puede estar casado o tener varias mujeres, ¿no? En su haber, entre comillas, ellos le defienden esa situación. No es que critican, no, porque nosotros. Entonces, ¿cómo le cambia a usted la mentalidad? No es sencillo. Y este es el tema, un tema muy importante. Claro. Por eso, el tema de las revoluciones tampoco es tomar el poder y se acabó. Tomo el poder, cambio las leyes y se acabó. No. El tema cultural, el tema que tenemos metido en la cabeza, es muy complejo de desestructurar, de modificar. Entonces, vuelvo a repetir, no le doy respuesta porque no sé. No, claro, por supuesto. Le quería hacer otra preguntita, si se puede. Sí. ¿Quién fue María del Valle? No sé, María del Valle así, no sé. No lo sé. Claro, como recién viste, usted nombró a esa señora, ¿vio? ¿A quién nombré? A María del Valle. No, yo no la nombré. No nombré, espero no haberme. Pero no, yo no nombré a María del Valle, creo. Creo, discúlpeme, pero a lo mejor si los demás piensan que nombré, me dicen, pero no creo haber nombrado. Incluso yo tengo acá una guía porque yo me preparo la clase, ¿no? Para claro. la clase, para desarrollarla. No es que Víctor, acá en el chat dicen que fue la primer mujer militar. Claro, sí, justamente estaba viendo eso. No sé si será así, de los chicos de la unidad 7. No, está bien, es el caso en la lucha en el norte, la lucha en el norte. Pero no le puedo desarrollar la vida de ella porque no la conozco. Pero se lo voy a averiguar bien y lo vemos. Yo igual no la nombré, en el chat no sé quién la puso. Acá dicen que María del Valle fue la primera mujer que llevó un ejército de hombres con gran valentía. Bueno, vamos a verlo. Entonces, yo no la había nombrado, por eso digo que raro, me digo, estoy loco que no la nombré. Pero bueno, sí, ojo, en el tema de las mujeres, esta es otra cuestión escondida en la historia, ¿no? Que no ha aparecido. Pero muchísimas mujeres, muchísimas, estuvieron en los ejércitos, ¿no? Estuvieron peleando junto a los hombres y, por ejemplo, la mujer de Padilla, en el norte, en la guerrilla, estuvo manejando ella todo el tema de la lucha armada en determinado momento, guerra de guerrillas para frenar a los españoles en el norte. Pasa que las mujeres en general han sido olvidadas en este proceso histórico. Bueno, ¿había algunas preguntas más? No, ya entendí todo, no. ¿Ustedes alguna pregunta quieren hacer? No, acá mis compañeros no quieren hacer ninguna pregunta y ya, bueno, como nos habría dicho recién, ya sabemos quién fue María del Valle. Estamos entonces ya cerca del final de la clase. Me quedaron muchísimos temas sin desarrollar,
yo lo que voy a hacer es lo siguiente, la próxima voy a desarrollar todo el tema y después dejamos media hora final para las preguntas y para ir viendo o a través del chat o a través de las preguntas que se me hagan directamente como ahora. Entonces, podemos dejar para la media hora final las preguntas. Así se pueden desarrollar los temas, porque si no, lo que nos va a ocurrir, yo quería hacer esta experiencia y ver qué pasaba. Y veo que sucede esto, que no puedo seguir avanzando en el desarrollo de los temas, que tenía muchísimos, porque hoy quería llegar yo al radicalismo. Esa era mi objeto hoy y no lo pudimos realizar. Así que bueno, no sé, en general se entendió lo que dijimos. Niños contra soldados ucranianos. Bueno, si no hay ninguna cuestión especial, dejamos acá y nos vemos el martes que viene. Dale, no hay ningún problema. Bueno, ¿les parece bien? Seguramente el martes que viene nos vamos a estar viendo. Fátima, ¿está bien? Sí, perfecto. Lo que yo les iba a volver a decir, que acuérdense de hacer en una hoja, de poner en una hoja el nombre de ustedes, ¿sí? Que en el transcurso de la semana la van a pasar a buscar para tomarles la asistencia, ¿sí? La van a pasar a buscar por el pabellón. Ah, bueno, listo. Dale, muchas gracias a todos. Saludos. Dale, muchísimas gracias. Entonces yo la semana próxima voy a desarrollar todos los temas que me quedaron y agregar alguno más, porque si no llegamos a terminar, está bien, es preferible que nos saquemos algunas dudas a que tengamos, a que después no entendamos nada. Pero quiero que se lleven un panorama de la historia argentina contemporánea a los efectos de que también puedan entender algunos procesos políticos, porque esto ayuda a veces, en algunos casos, a que podamos entender dónde estamos parados en el mundo que queremos. Para esto espero que nos pueda servir el desarrollo de los temas, para que aprendamos de las cosas desgraciadas que nos han sucedido y también de aquellas cosas interesantes y de valor que este pueblo vivió. Bueno, gracias a todos. Vuelvo a repetirles, todas y todes, vuelvo a repetirles que les agradezco que me permitan ingresar a la intimidad de ustedes, porque sé que no es una cuestión fácil a veces, y un abrazo para todos. Hola, buenas tardes.